nosotros nos encontramos en este contexto, como nos encontramos todos, en esta situación de pandemia, y por lo cual no pudimos ir a la escuela, que era lo que uno tanto quiere, estar ahí con los chicos, darles las clases y compartir con ellos y aprender. A partir de eso tuvimos que pensar desde casa, desde las tecnologías que teníamos. Yo, en mi caso particular, tengo las herramientas, tengo internet, compu, celu, pero sé que varias de mis compañeras que no lo tienen, que se les hizo muy difícil, y lo bueno que nos fuimos acompañando mutuamente. Primero empezamos a trabajar, por ejemplo, sobre la observación a partir de videos de diferentes clases para poder realizar registros de observación y a partir de ahí realizar comparaciones con nuestro registro y el registro de distintas compañeras. En ese momento nos dimos cuenta que hubo varias cosas que no observamos o capaz que observamos y no las registramos. Como siempre dice la profe Karina, que el error lo vemos en el otro, y es totalmente así porque nunca nos damos cuenta de nuestro error. Entonces fue muy principalmente importante ver el error en el otro para a partir de ahí aprender. ¿Sí? Pudimos construir muchos conocimientos que teníamos de otros años a partir de esas experiencias. Luego, teniendo la tranquilidad, como decimos, y no los profesores encima de la práctica, que siempre las chicas de tercero nos cuentan que están como enloquecidas dando las clases, pudimos pensar tranquilas, ¿sí? La enseñanza y luego comunicarla. Tuvimos tiempo de pensar cómo queríamos llevar a cabo distintas planificaciones y cómo lo podíamos comunicar, volver a pensar, ¿sí? Rever en el papel qué cosas quiero lograr, qué cosas me faltan. Y a partir de ahí realizamos una instrucciones de planificación que nos llevó un laburo de locos porque era el conocimiento que teníamos nosotras, lo poco que habíamos aprendido en este año y llevarlo a cabo y hacer un orden de cómo empezar a planificar. Fue todo un desafío junto con mis compañeras, nos fuimos acompañando. Fue la verdad muy interesante. Luego pasamos a la evaluación, a la metacognición y a la autoevaluación. En este caso lo que realizamos fue un análisis del plan de clases, ¿sí? De distintas compañeras. Primero lo analizamos con el criterio de cada una del grupo, ¿sí? A mí me parece que esto está mal, me parece que esto está bien, y luego cerramos con una sugerencia, ¿sí? De cada parte del plan, el inicio, el desarrollo y el cierre, ¿sí? Y luego la profe nos manda otro trabajo diciendo que teníamos que analizar el otro plan, o el mismo en este caso, y con el material teórico. Y nosotras decíamos, pero ya lo analizamos, ¿qué más le podemos sacar? Nos preguntábamos. Y después nos dimos cuenta que estábamos totalmente equivocadas, porque a partir del material teórico que trabajamos durante el año, que fue Davini y Feldman, salieron un montón de cosas maravillosas, enriquecedoras, que ni nosotras sabíamos que teníamos a partir de estos materiales. Aprendimos muchísimo, muchísimo. Y también realizando estas sugerencias, retomando el material para decirles a nuestras compañeras de qué manera tenían que hacer el inicio, el cierre, el desarrollo. Y tengo una anécdota que les quiero contar. Hicimos un plan de clase y en la parte de la evaluación nosotras introducimos una rúbrica con emoticones. Exactamente nosotras pensábamos que iba a estar bien, estábamos seguras. Cuando tuvimos la devolución de la profe, como cada trabajo, que nos estuvo acompañando muchísimo, nos enteramos de que los emoticones de alguna manera condicionan a los alumnos. Porque, por ejemplo, yo había puesto, lo sabés y una carita feliz. Lo sé poco, una carita medio que no. O no lo sé, carita de enojado. Entonces, ahí nos dimos cuenta que estábamos yendo por el camino equivocado en ese sentido. Y a mí particularmente me quedó muy marcado. Hasta el día de hoy me acuerdo todo. Y ya uno a partir de ese momento aprende muchas cosas. Y ya a partir de ahí nos dimos cuenta de otras cosas del plan y es muy importante a partir del error aprender. Entonces ya lo sabemos, los emoticones no van. Luego vino el trabajo de integrador, que fue una instancia de poder pensar qué cosas teníamos que cambiar, modificar o mejorar.
Entonces, a mí particularmente, este trabajo fue individual, tuvimos que hacer como un parate y decir, bueno, ¿qué aprendí? Tuve que volver al primer trabajo para refrescar un poco la memoria y decir, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué me falta aprender? ¿O qué falta ajustar algunas cositas de cosas que ya más o menos lo tengo? O qué no aprendí todavía? ¿O qué me falta por aprender? Fue todo un desafío el trabajo integrador. Llevó bastante armarlo y por suerte lo pudimos llevar a cabo. Sí. Después estuvimos trabajando con un plan de clase que realizamos un cuento tradicional. En mi caso, me apoyé mucho con las clases de prácticas de lenguaje del profesor Alejandro Molina y de la profesora Adriana Cejas que tuvimos en TFO en segundo año. Aprendimos mucho en el sentido de cómo leer un cuento. Ella todas las clases iniciaba, apagaba la luz, preparaba el espacio, nos decía, bueno, chicas, le voy a leer este cuento, y ya nosotras parecíamos nenas, ya no éramos adultos. Era increíble, esas clases me quedaron en el corazón y aprendimos un montón. Y la profe siempre nos decía poner un cartelito en la puerta, apagar la luz o preparar el espacio, invitar a los alumnos que se sienten, sacarlos del cuaderno, de la lapicera, porque los chicos ya quieren anotar todo lo que vos digas. Y si anotás en el pizarrón, peor. Entonces los invitábamos al piso, preparábamos el espacio y arrancábamos la lectura, ¿sí? Y todo eso lo fuimos aprendiendo con la profe Cejas y con el profesor Molina, por ejemplo, me ocupé de las preguntas estéticas, así que realicé en el cuento que conté, y fue muy interesante poder realizar un plan en esa área, ¿no? En prácticas de lenguaje. Fue muy enriquecedor también poder realizar luego un intercambio, hacer un acuerdo con los chicos, presentar al autor primero que todo, ¿no? Para después iniciar la lectura. Fue todo un desafío también, fue un desafío. Y aparte de eso, teníamos que filmarnos. ¿Cómo leíamos el cuento? O sea, teníamos que practicar y luego hacer la clase, imaginarnos las respuestas de los chicos. La gente que ve los videos que no es parte del instituto va a decir, esta chica está loca, habla sola. Bueno, es así, uno se tiene que imaginar esas respuestas, esas posibles respuestas de los chicos para poder intervenir, para que no nos tome de sorpresa y demás. Pero aprendimos un montonazo, fue muy interesante. No sé si ahí está mi compañera, Janina. Hola, buenos días a todos. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, todo despacio, porque yo hablo mucho. Bueno, voy a contar algunas cosas desde mi punto personal, digamos, que si bien trabajamos, ¿no?, lo que es la observación en un principio de año, aprendí muchísimo porque, como dijo Erika, analizamos observaciones, registro de nuestras compañeras. Primero principal, que uno considera que es algo personal, ¿no? Que como que la primera vez que agarramos de esos registros y pudimos mirarlos y decir, wow, lo que puso ella y lo que me pasé por alto yo, es súper importante porque el otro adquirimos conocimientos y saberes que eso implica la docencia, ¿no? Trabajar con el otro, ser colaborativo y aprender del otro. Luego, bueno, tuvimos sucesivos, digamos, acercamientos al diseño curricular, que yo creo que este año fue más complejo por el hecho de que nos apropiamos del diseño, de las áreas, y decíamos, no, ¿cómo vamos a planificar? O sea, yo quiero estar en el aula y mirar el contexto, mirar los chicos, tener en cuenta qué es lo que necesitan, sus herramientas, sus saberes, pero bueno, a pesar de todo eso, pudimos, creo que, hacerlo bastante bien y fue un año de muchos aprendizajes. Así que estoy súper contenta también y entender, ¿no? Con respecto a los autores que nos acercó la profe, que de esa manera se entrelaza la enseñanza, también teniendo en cuenta el propósito, el objetivo, el contenido y a ver qué La más. triangulación. La Nos quedó muy triangulación, claro. marcada la triangulación. Sí, totalmente. Después hubo un trabajo que fue muy interesante para nosotras, que fue las estrategias de enseñanza por área. En mi caso particular, matemáticas nunca fui y abrí el diseño, le soy sincera. No lo llegamos a trabajar con Morán tampoco, y fue todo un desafío ver, empezar a leerlo, empezar a entender, porque una matemáticas le tiene mucho miedo, no sé por qué, pero bueno, empezar a chusmear un poquito, y también con la ayuda de lo que trabajamos con Morán, me ayudó muchísimo para poder entender
los recursos que se utilizan, de qué manera se lleva adelante una planificación en el área de matemáticas y de qué manera utilizo esas estrategias, ¿sí? Este trabajo nos utilizamos el material teórico de Anijovic y Mora, que fue de mucha utilización, nos sirvió bastante y aprendimos un montón. Luego el trabajo que vino fue planificar circuitos productivos, Yani. ¿Te acordás de eso? No. No me quiero ni acordar, mira. Fue todo un desafío, fue el mayor desafío que tuvimos y fue el último trabajo. Bueno, les cuento que nosotras teníamos que hacer un recorte. Nosotras nos confundimos porque no entendimos bien la consigna. Se ve que estábamos muy nerviosas, nos fuimos para otro lado. Después tuvimos una clase con la profe, estuvimos charlando con Yani y con la profe las tres solas, y nos dijo, chicas, es por acá, no es por acá. Tengan en cuenta esto, esto y el otro. Y gracias, profe, te súper agradezco porque a partir de ahí se nos aclaró todo el panorama. Dijimos, no, nos estábamos complicando solas. Entonces empezamos a realizar el recorte, pensando de qué manera podíamos iniciar la clase, el desarrollo, el cierre, ir pensando, ir comunicándola. Y lo más importante, que no nos teníamos que correr de una estrategia dada de la consigna, que era la clase expositiva, que sinceramente en mi caso nunca la había trabajado. Entonces nos basamos en Anijovic y Mora, de las estrategias de enseñanza, a partir de Bueno, ahí, yendo a decir, ¿cómo era la estrategia, la clase expositiva? ¿Cómo la hacemos? claro, también, si uno está muchas veces, capaz que quiere adquirir mucha información y no es lo correcto, muchas veces tanto no dice nada. Poder clarificar las ideas con los autores, con la ayuda de la profe, con el acompañamiento de nuestras compañeras, creo que es fundamental, este año fue fundamental eso. Poder apoyarte en el otro y decir, bueno, vamos que podemos, vamos que vamos a hacer los planes, que vamos a llegar, porque sinceramente fue el año en donde realizamos muchos planes. A mí en segundo me pasó que no los realicé de esta manera y me sentía mal porque decía, no sé, no puedo, no voy a llegar, pero chicas, sí llegamos, chicas, podemos, y es una carrera hermosa y vamos que se puede. Bueno.